En otras palabras, descubriste que tu padre le era infiel a tu mamá. Sí. Entonces yo me enfrenté con mi mamá y me dijo que ella estaba bien así. O sea, yo tuve un esposo que me maltrataba, o sea, me golpeaba. O sea, la última golpiza casi me Antes del medio padre mata. de ella. ¿Cómo puede una mujer humillarse? ¿Cómo puede dejarse pisar? Descubrí a mi esposo viendo unas fotos de hombres desnudos. ¿Qué es gay, mamá? Mi papá es gay. Ella está confundida. Este hombre le está metiendo ideas locas. Mi hija no era así, se lo juro. Le pone a mi hija vestido de 15 años y mi hija parece una muerta. Y modela y le toma fotos. Le paga por disfrazarse de rockera, Pues me de está todo ayudando. muerta. A todo mundo hay que pagarle, ¿no? Sí. Pues no. O sea, él está lucrando con el dolor de las personas. No estoy interesado Viene en eso. fuerte la evidencia hoy aquí. ¿Para qué trajiste un ataúd? Lo único seguro en la vida es la muerte. ¡Ay, infeliz! ¿Pero por qué echaste allá a Mariana? ¡No! Espérame, mi amor. Cerrado, oye, capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, por qué hablas de eso, ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema, what's up, baby, aquí siempre, aquí haciendo caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. El filósofo español Javier Sábada dijo: la verdad, si no es entera, se convierte en aliada de lo falso. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, tan solo tengo 16 años y sé muy bien lo que es la dignidad. No se trata de dignidad, sino se trata de amor. Buenas tardes. ¿Usted es la madre de ella? Sí. Y le dio la autorización para que estuviera aquí presente demandándola a usted. Sí. Muy bien. Aimé, ¿cómo estás? Mal. Mal. Bueno. Explícame por qué estás demandando a tu mamá María Eugenia y qué le pides para resolver este caso. Lo que yo estoy exigiendo es de que mi mamá se divorcie de mi papá. Y si no acepta ese divorcio, quiero que me adelante a la mayoría de edad y manden a una psicóloga a mi mamá. Ok. De primera impresión, te puedo decir que me preocupa el que estés aquí exigiéndole a tu mamá que se divorcie. Te explico por qué me preocupa. Pienso que quizás eso es un tema de adultos. Es algo que ella y tu papá debieran de estar discutiendo, pero te afecta. Demasiado. Explícame. Hace un tiempo mi mamá era pura risa, era linda. Y de repente que empezó a caer una depresión muy fuerte. Ya no se arreglaba, ya no salía, ya no sonreía. Yo le preguntaba por qué y me decía que no le pasaba nada. Nunca me quiso decir nada. ¿Hubo algún evento? ¿Ocurrió algo que te hiciera En ese tiempo mi papá empezó a faltar a la casa. Llegaba a 6 de la mañana y se iba temprano. Y fue a la par de que la depresión de mi mamá. Entonces yo pues le preguntaba a mi mamá y no me daba respuestas. Y pues le afecta a ella y obviamente me afecta a mí. Había muchas veces que ni quería ir a la escuela por quedarme con ella, pero estar aquí y verla sufrir, pues no. Entonces le comenté a una amiga de este caso y me dijo que a ella también le había pasado algo similar. ¿Una amiga tuya de la escuela? Ajá. Ok. Entonces me ayudó, me enseñó a investigar a mi papá. Y pues no es por ser chismosa ni meterme en su matrimonio, Es que pero no lo que debías de menos haberlo quiero hecho, ¿no? es ver a mi mamá sufrir. Entonces, mi papá llegaba y se iba a bañar, yo veía su celular. Quizá no tengo el derecho, pero necesitaba saberlo. Entonces veía sus mensajes y tenía de trabajo y ahí encontré uno que decía de amor, bebé, te necesito, gracias por el día de hoy. O sea, ¿descubriste algo? Ajá. Pues obviamente no eran de mi mamá. Y encontré otros que decía que ya dejara
su esposa, que ya no aguantaba esto, que ya la dejaba o... En otras palabras, descubriste que tu padre le era infiel a tu mamá. Sí. Ok. Entonces todo eso lo escribí en una hoja y se la enseñé a mi mamá para darle pruebas. Y lo Es único no que hizo tenías ella... por qué haberte metido entre nosotros. Tenía que hacerlo. No. Y lo ¿Qué fue lo único que que ocurrió? ¿Qué pasó cuando le dijiste a tu madre? la rompió, no me hizo caso, no me creyó. Me dijo que yo estaba mal, que no tenía por qué meterme. Después de eso, yo entré a unas clases de natación, que perdón mamá, nunca fui. Y me iba con un amigo que tenía coche a buscar a mi papá, a seguirlo. Cuando él decía que iba de viaje, él estaba en su oficina, salía y se iba a un hotel. Lo espiabas. Sí. Nos quedamos ahí y nunca salió. Tuve que regresarme ya porque pues ya era noche. Llegué y le conté a mi mamá y lo único que fue regañarme. No soporto ver a mi mamá así. Después... Pero todas estas pruebas que tú le dabas a tu madre, cada vez que le dabas las pruebas, a ella no le interesaban. Y te decía que no te metieras en esto, que esto no era tu problema. Exacto, pero es que sí es mi problema. No, sí me no es tu afecta. problema, es mi problema con tu padre. Me afecta. No, es Me únicamente afecta. mi problema. ¿Cómo te Verla afecta? mal, ¿Por qué verla te mal afecta? verla mal me deprime. Llegar a la Es que no casa estoy y deprimida. llegar a la casa y verla Cosas llorar. que tú no sabes. Pues sí me afecta, quizá no directamente, pero sí me afecta. Sí. Entonces, un día escuché a mi papá y mi mamá hablar que dijeron que ella estaba sospechando. Entonces yo me enfrenté con mi mamá y me dijo que ella estaba bien así. ¿Cómo puede una mujer dejarse humillar? No me humillo. ¿Cómo ¿Pero puede? ¿Qué te dijo tu mamá? ¿Que ella sabía lo que estaba pasando con tu papá y que no tenía problema con eso? ¿Cómo puede una mujer humillarse? ¿Cómo puede dejarse pisar? No me ¿Cómo pisa, puede no, saber? no, ¿Cómo no. puede Dejarse saber? traicionar, eso sí, ahí sí yo estoy contigo. Pues hay cosas Ahí que tú estoy no de acuerdo sabes. contigo. O sea, que aparte, ¿qué ejemplo me está dando a mí? O sea, si un hombre me pega, ¿me tengo que dejar pegar? No. Pero O él te nunca me ha engaña, te maltratado. tienes que Me dejar tengo que engañar. Nunca me ha dejar. maltratado. O sea, eso ya es del siglo pasado, mamá, ya. O sea, eso, si un hombre te maltrata, te humilla, es dejarlo. Y eso tú no lo estás haciendo con mi papá. Pero él no te maltrata. Bueno, y No me entonces por eso tú maltrata. estás aquí exigiéndole a tu mamá que se divorcie de tu papá. Por favor, doctora, no. Porque están viviendo una Una falsedad. traición, exacto. Y me están Perfecto. mintiendo. Ok, voy a hacer un corto receso. A la vuelta, María Eugenia, respondes a la demanda. Porque ahora soy yo la que está curiosa también. Si sabes que te está engañando, si sabes que te está traicionando, ¿por qué vivir en este matrimonio deprimida? Me lo dices después del receso. Regresamos enseguida. ¿Qué? ¿Y tú estás No, aceptando no, que vaya y no, se acueste no, con no, otros no, hombres? No, ese es un acuerdo entre Que él y yo, que él sí. es un hombre espectacular. O sea, nunca te ha faltado nada. Pero Eso. es que ella te está No, engañando. ¿eso qué tiene que ver? Eso es una condición nada más. Quiero pedirte perdón porque todos estos años te he ocultado que si tienes un papá gay. Si me permite acercarme, le quiero platicar algo. Acércate, ven, acércate, ven. Más mentiras que me tienen que ocultar. Caso cerrado.